Ya era hora. Ya era hora de que los ciudadanos de Suiza, y sobre todo aquellos que tienen el poder, porque los ciudadanos los escogieron, empezaran a levantarse en contra de un gobierno que ha alejado a este país de su famosísima neutralidad y que incluso los está poniendo en un grave riesgo de perderla por completo, de ya no ser esa nación que era caracterizada por la neutralidad y sobre todo un país con el que confiarías para poder mediar cualquier conflicto. En el momento en el que el partido gobernante de Suiza tomó la decisión de apoyar a Ucrania, de sancionar a Rusia, prácticamente acabó con esa tradición de neutralidad que lo caracterizaba, o por lo menos dio el primer paso para ello. Ahora el gobierno tenía la intención de sumarse a las iniciativas de la Unión Europea, pero no por las ideas innovadoras de Ursula von der Leyen, no. La intención era unirse a las iniciativas militares de la Unión Europea. Y estas obviamente incluyen enviar armas, municiones, recursos económicos a Ucrania, apoyar a Israel, pero sobre todo, incluso hasta enviar tropas. Se acabó. Se acabó lo que un día fue Suiza. Pero, finalmente, y ya era hora, la oposición se está empezando a levantar, están empezando a sentir que no pueden permitir que su gobierno los traicione de esta manera y que sobre todo traicione al pueblo suizo. El Partido Popular Suizo, esta importante fuerza política y el grupo más numeroso de la Asamblea Federal del país, se lanzó contra el gobierno de Berna por su decisión de sumarse a este proyecto militar de la Unión Europea de Ursula von der Leyen. Esta destruiría por completo a Suiza si se llega a llevar a cabo. En un comunicado que se publicó precisamente la mañana de este jueves, el partido afirmó que se oponen firmemente a la participación de Suiza en el llamado Pacto Militar de la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea. Les encanta poner nombres que suenen complicados, que suenen llamativos, pero sobre todo que los hagan ver ante el mundo, ante los ojos de los ciudadanos, que son la mejor opción, que realmente el plan va a funcionar. Esta cooperación de estructura es precisamente para formar a los militares, pero sobre todo a seguir las órdenes de la Unión Europea en el tema de las guerras. Al adherirse a este pacto, el Consejo Federal Suizo estaría abandonando la neutralidad, pero sobre todo la soberanía del país, y al mismo tiempo, si no es que ya lo hizo, pondría en peligro la seguridad de la población de Suiza mediante la negligencia grave. Ellos, Suiza, no tienen forma de protegerse, precisamente por ello, por su neutralidad, porque el mundo sabía que podrías atacarte entre todos, que podrías hacer una segunda, una tercera, una quinta guerra mundial, pero Suiza iba a seguir siendo el país neutral, que cuando las personas involucradas en los conflictos quisieran llegar a acuerdos, Suiza iba a ser prácticamente el encargado de mediar los acuerdos. ¿Por qué? Porque se supone que no se iba a inclinar a ninguno de los lados, que iba a escuchar a ambas partes y con total neutralidad juzgar a ambos y lograr llegar a un acuerdo. Suiza perdió todo esto desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, cuando tomó la decisión de ponerse del lado de Ucrania, de apoyar las sanciones, de decir que prácticamente todos aquellos de Rusia que tenían dinero en Suiza lo iban a perder, lo iban a congelar. Se sumó a congelar los activos de Moscú. Entonces prácticamente desde ese día perdió su neutralidad y la soberanía que lo caracterizaba. No fue una negligencia
lo que estaría haciendo si se unen a lo que es este grupo militar de la Unión Europea. Ese riesgo ya lo hicieron. Las malas acciones ya las hicieron desde hace ya más de un año, casi 2 años, porque fue prácticamente desde que arrancó el conflicto. Entonces ya dieron ese paso y perdieron su neutralidad. También, y se vio obvio, cuando hizo Suiza la cumbre de la paz. Cuando hizo una cumbre de la paz para resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia, invitó al presidente Zelensky con bombo y platillo e ignoró la invitación a Rusia y no lo invitaron. Se acabó. Fue el segundo strike. Y esto es el tercero. Ya no hay marcha atrás. Suiza ya no es el país neutral que todos conocíamos, porque incluso lo platicábamos en nuestros en vivos. Cuando éramos pequeños y una persona decía, yo estoy jugando, pero hasta cierto punto no tanto, entonces soy neutral, yo soy Suiza, a mí nadie me ataca, era algo que, era incluso parte de nuestro lenguaje cotidiano. El saber que si ibas a ser neutral en algún juego, en alguna actividad, eras prácticamente Suiza. Se acabó. Tenemos que buscar a otro país que realmente quiera ser neutral. El partido de la oposición también acusó a la ministra de la Defensa, Viola Amher, y a todo el gabinete de utilizar esta táctica del salami, de usar una táctica del salami en su insidioso acercamiento tanto a la Unión Europea como, y recalcándolo, a la OTAN. Si son un país, o bueno, pensando como si fuéramos parte de este partido, si somos un país caracterizado por su neutralidad, que no tiene fuerzas militares, que se supone es el bastión de la paz, ¿por qué nos estamos acercando a un grupo militar que sirve para tener armas nucleares en las naciones? Si uno ataca a una nación, todos se vuelven en contra de ese país y prácticamente pueden hacer una segunda o tercera guerra mundial en el momento en el que todos los miembros de la OTAN ataquen a otra nación. ¿Por qué nos acercamos a este grupo que está cometiendo locuras en la guerra entre Ucrania y Rusia, que está prácticamente participando en el conflicto, aunque no lo digan de forma oficial, pero lo están haciendo? ¿Por qué sumarnos a esta burla, a este juego? Algo le prometió Ursula von der Leyen. Eso debería de ser. Quizás la ministra de la Defensa tiene una muy buena amistad con Úrsula o con cualquiera de los otros líderes y le llegaron al precio, o simple y sencillamente ya está harta de esa neutralidad. Si prefieren perderla, adelante. Pero se acabó. Ya no habrá protección. Si hay un conflicto entre Rusia y la OTAN, Suiza va a entrar. Y puede caer un misil. Y pueden verse perjudicados. Hubo una especie de parodia que se hizo para un país, Dinamarca, si no me equivoco, para un país que supuestamente ya estaban en conflicto con Rusia, y qué iba a pasar si los rusos llegaban a atacarlos. Ellos decían, bueno, en la parte norte, y supuestamente estaban hablando con el militar en jefe, en la parte norte tenemos aquí a no sé tantos soldados, aquí tenemos un par de buques de guerra, aquí tenemos aviones, aquí en la parte norte, si Rusia decide atacarnos, estamos listos. Y la persona que lo estaba entrevistando le dice, sí, qué bueno, ¿qué tanto tenemos? ¿O cuál es el plan? Y el militar le decía, sí, en el momento en el que lleguen los rusos, vamos a estar con todos nuestros militares en esta región del norte y les vamos a decir que nos rendimos. Y si llegan al centro, acá tenemos otros militares, tenemos otros tanques, tenemos otros aviones, y cuando vuelvan a llegar los rusos les vamos a decir, nos rendimos. Y si quieren llegar por el sur, aquí tenemos estos misiles, estos tanques, y si llegan los rusos, ¿qué le vamos a decir? Nos rendimos, porque sabemos que no vamos a poder enfrentarnos a los rusos.
hay países que saben, independientemente de si es una especie de sátira o comedia, que saben que la situación se puede complicar y que ya lo vivieron en una Segunda Guerra Mundial. Y si Rusia tranquilamente pudo destruir a uno de los ejércitos más grandes, que sería el de Alemania, en su momento, ¿qué garantías tienen estos países hoy? Tendrán más misiles, más armas nucleares, tendrán cualquier juguete nuevo fabricado. Rusia también. Y quizás el doble o el triple, lo que quiera. Ese es el pequeño detalle. Y lo saben. Por eso este partido, que que es el más famoso de Suiza, sabe como tal lo que podría llegar a pasar si se enfrentan a Rusia, porque ellos no tienen esa protección, no tienen esa garantía de defenderse ante Rusia. Y no importa todo lo que le prometa la Unión Europea ni lo que le prometa la OTAN, saben que están en riesgo. Y en el momento en el que pierden su neutralidad, entran al juego. Y si cae un misil, ya no pueden hacer nada, porque entraron al juego. Y no fue con esta situación. Fue desde que inició el conflicto y congelaron los activos rusos. En ese momento perdieron su neutralidad. Si hoy la quieren recuperar porque están viendo que la situación se está complicando entre Ucrania y Rusia, porque están llegando mercenarios de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, de Polonia, y todos ya están empezando a atacar a Rusia descaradamente, eso es diferente. Se está observando, y lo saben los políticos de la Unión Europea, que la guerra entre Ucrania y Rusia hoy se está calentando. Y los suizos dicen: creo que ya no quiero jugar, creo que ya quiero volver a ser neutral, que nadie me tome en cuenta, y si quieren llegar a la paz, yo los apoyo, y yo hago el diálogo, y yo preparo todo, pero a mí no me ataques. Aquí te das cuenta que lo que comparten los medios de comunicación occidentales quizás no sea tan real, no sea tan cierto. ¿Por qué? Si ya tienes una posible alianza con la Unión Europea, posiblemente con la OTAN, ¿por qué ahora te arrepientes? ¿Qué cambió? ¿O qué observaron ellos? ¿Realmente qué es lo que están observando? Que se están echando para atrás, que ya no quieren luchar, o quizás nunca quisieron luchar. En una encuesta que fue realizada en marzo por el Centro de Estudios de Seguridad de Zurich, una universidad de investigación dijo que el 91% de los ciudadanos suizos creen que el país debería permanecer neutral. Más del 90% de los ciudadanos en Suiza no querían que su gobierno cometiera las locuras que se observaron. Apoyar a Ucrania. Más del 91% querían seguir siendo neutrales. No querían arriesgarse. A pesar de todos los intentos de este gobierno de Suiza de presentar la cooperación militar con la Unión Europea como una especie de técnica o una especie de posible participación o algo que los va a beneficiar, los va a proteger, los ciudadanos saben que no es cierto. Si no pueden protegerse ellos mismos y le temen a Rusia, ¿qué de menos ellos? No hay garantías. Estados Unidos tampoco es una garantía de protección, y lo saben. Este partido dijo que los intereses de Suiza no coinciden con los de la Unión Europea en ninguno de sus ámbitos, sobre todo las tendencias de expansión que tiene este bloque, especialmente con el tema de Ucrania, con Georgia, que también la quieren agregar, con Moldavia, quieren seguir expandiéndose, quieren seguir controlando a todos, o quieren controlarlos a todos. Y eso es algo que no quieren los suizos.
Esperemos que el gobierno de este país escuche a los ciudadanos, porque si más del 90% de tu población está en tu contra, ¿qué esperas ganar? De acuerdo con el Servicio de Inteligencia de Suiza, hay una amenaza de terror en este país y sigue aumentando cada vez más, porque los ciudadanos no quieren participar en las guerras y también tienen otro problema. Están tratando de utilizar a este tema del grupo yihadista del Estado Islámico como una excusa para causar terror en el país, algo que no se veía antes. Y quizás por eso quieren hacerle creer a la población que los de este grupo ya están en el país y necesitan la ayuda de la Unión Europea para poderles hacer frente. Solo observen, antes de irnos, solo observen lo que le pasó a Finlandia, que era prácticamente otro país que se caracterizaba por ser neutral, que no se metía en problemas con nadie, hasta que llegó Sanna Marin. Cuando fue primer ministra, prometió, le juró a los ciudadanos finlandeses que no iba a permitir que Estados Unidos colocara una base militar en el país, que no iba a permitir que utilizaran a Finlandia como un medio para atacar a Rusia. Hoy tienen una base militar en el país. Y también están modificando las leyes de la nación para permitir el acceso de armas nucleares, ya sea el tránsito o simple y sencillamente para guardárselas a Estados Unidos. Ya hay un ejemplo de lo que pasa si confías en la OTAN, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.